Bien, en nuestros estudios sobre la teología del trabajo, este es el sermón número 4, hemos visto hasta ahora que Dios es el creador del trabajo y más aún que Él ha impartido a todos los hombres diferentes habilidades y talentos por medio de los cuales Él nos revela cuál es el oficio que nosotros debemos escoger, a cuál obra nosotros debemos dedicarnos todo el resto de nuestra vida. Dios ha llamado a todo hombre, no solamente a los pastores, Dios ha llamado a todo hombre a ejercer un oficio. Por tanto, a la hora de elegir debemos tener mucho cuidado en hacer una selección conforme al criterio de Dios, no conforme a nuestros criterios. Y para ello debemos tomar en cuenta dos principios bien sencillos que dábamos el domingo pasado. En primer lugar, decíamos que solo debemos elegir aquello que es lícito. A la hora de elegir un oficio, a la hora de elegir una vocación, solo debemos elegir aquello que es lícito. Dios en su providencia no guiará a ninguno de sus hijos a elegir un trabajo que sea pecaminoso. Y el segundo principio que vimos el domingo pasado es que debemos elegir no solo aquello que es lícito, sino también aquello que es apropiado según nuestras capacidades. Debemos elegir solamente aquello que es apropiado de acuerdo a nuestras capacidades. Y recuerden, hermanos, que Dios no nos muestra cuál es nuestra vocación a través de una voz audible. No es que Él dice, Juan Pérez, tú vas a ser ingeniero, o fulano de tal, tú vas a ser abogado, o fulano, tú vas a ser chofer de carro público. Dios no nos muestra nuestra vocación a través de una voz audible, sino que más bien nos guía a través de su providencia. A través de la providencia. Y decíamos, en el ejemplo de las aves, Dios quería que las aves volaran y por esa razón les dio alas, les dio un cuerpo ligero y un instinto para volar. En el caso del hombre, Dios lo dotó con talentos, aptitudes y circunstancias necesarias para que a la luz de ellas el hombre pueda conocer cuál es el camino que Dios ha trazado para él. Así que a la hora de elegir una vocación debemos seguir los siguientes consejos. Voy a repetir solamente los encabezados que vimos el domingo pasado. En primer lugar, considera detenida y juiciosamente tus capacidades, talentos y circunstancias. Examina juiciosamente, dice el apóstol Pablo, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que debe pensar con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido para cada uno. En segundo lugar, busca el consejo de personas piadosas, sobre todo aquellos que laboran en la vocación en que estás más interesado. Dice la Escritura que en la multitud de consejeros hay seguridad. Por lo tanto, si tú estás inclinado hacia una vocación en particular, pregunta a personas que sean piadosas. Recuerda, hermano, que el mundo está lleno de opinadores, pero hay muy pocos consejeros. Pregúntale a personas piadosas, cuyas vidas están claramente enmarcadas en la voluntad de Dios y que son personas que laboran en el oficio que estás más interesado. En tercer lugar, toma en cuenta tus propias inclinaciones siempre y cuando éstas sean razonables. Y decimos eso porque muchas veces tenemos inclinaciones que no son razonables. Como los niños que siempre a una edad quieren ser bomberos, quieren ser astronautas, quieren ser pilotos, pero más adelante comienzan a crecer, comienzan a madurar y entonces tienen una capacidad de pensar con un razonamiento más claro. Y en cuarto lugar, no por esto estoy diciendo que es lo menor, busca en oración, dirección y asistencia. Dice la Escritura, tienes falta de sabiduría, pídela a Dios porque Él da a todos abundantemente y sin reproche. Y como dice el profeta Jeremías, reconozco, oh Dios, que el hombre no es señor de su camino. El hombre no es señor de su camino. Por lo tanto, pidamos a Dios en oración, dirección y asistencia para hacer la mejor elección. Fue hasta aquí que nosotros pudimos avanzar el domingo pasado. Pero antes de pasar al estudio de hoy, yo quisiera hacer una aclaración, porque luego que me fui a casa me quedé pensando en esto, en que pude haber levantado un problema de conciencia en la mente de algunos y que no le di la llave para resolver el problema. ¿Qué sucede en el caso de un hermano que luego de haber escuchado la prédica del domingo pasado llega a la conclusión
de que él escogió su vocación sin tomar en cuenta los principios escriturales. Él ignoraba estos principios, él no lo sabía y ahora se siente convicto de pecado porque se da cuenta que él eligió una vocación sin tomar en cuenta los principios que están en la palabra de Dios. De hecho, un hermano se me acercó después del culto con esa inquietud. Y yo entiendo que así como él, quizás muchos otros tienen esa inquietud. Para resolver ese problema, lo que debemos decir es que el hecho de haber elegido la vocación usando principios incorrectos no quiere decir necesariamente que tu vocación es incorrecta. El hecho de no haber tomado en cuenta estos principios que acabamos de mencionar, eso no quiere decir necesariamente, porque quizás sí, pero no necesariamente que tu vocación fue escogida en una forma incorrecta, porque Dios pasa por alto en ocasiones nuestra ignorancia y nos guía a menudo a pesar de ella hacia el lugar designado para nosotros. Dios pasa por alto en ocasiones nuestra ignorancia y a pesar de ella utiliza ciertas circunstancias en nuestras vidas para llevarnos al lugar donde Él quería llevarnos. En la Escritura tenemos el ejemplo de José, entre otros. Dios había determinado que José iba a ser el segundo en Egipto, después de Faraón. Ahora, ¿cuál fue el proceso a través del cual José llegó a ser el segundo en Egipto? Un proceso lleno de pecado. Sus hermanos le tenían envidia, luego lo metieron en un pozo para matarlo, finalmente lo sacaron y lo vendieron a unos mercaderes, esos mercaderes lo vendieron a Potifar, la esposa de Potifar mintió contra José, por esa mentira José llegó a la cárcel, en la cárcel el copero del reino se acordó de él, y todas esas circunstancias fueron utilizadas por el Señor para llevar a José al lugar que Dios había designado para él. Así que el hecho de que hayas elegido tu vocación siendo ignorante de estos principios, hermano, eso no quiere decir necesariamente que tu vocación es incorrecta. Acuérdate que a quien Dios resiste es a los soberbios. A quien Dios resiste es a los soberbios, a aquellos que sabiendo su voluntad, que no están en ignorancia, deciden andar por sus propios caminos. Entonces a esos Dios sí les perturba y los hace errar en ocasiones. Así que si elegiste tu vocación u oficio sin tomar en cuenta estos principios, eso no quiere decir necesariamente que has elegido un oficio o vocación equivocada. Pero yo sé que eso levantará otras preguntas y aquí debo decir que esos casos deben ser tratados individualmente. Hay preguntas que solo se pueden responder a un hermano en particular escuchando cuál es su problema particular. Bien, a partir de hoy nosotros pasaremos a otra etapa en el estudio del trabajo. Pasaremos a considerar las características que deben mostrar los cristianos en los negocios o en el desempeño de sus vocaciones particulares. ¿Cómo se supone que un cristiano debe desempeñarse en sus negocios? Aquí pueden estar pensando quizás una de dos cosas. Alguien puede estar pensando, en primer lugar, ¿qué es usted? Un pastor. Y si usted es un pastor, ¿qué sabe de negocios? ¿Cómo usted se va a poner a decirme a mí, que yo tengo años trabajando en mi negocio, cómo negociar? Yo soy comerciante, usted se pasa la vida entera en una oficina, metido entre libros. Usted no sabe lo que es lidiar con aduana. Usted no sabe lo que es lidiar con el impuesto sobre la renta. ¿Qué sabe usted de negocios? Y la otra inquietud que puede darle a muchas personas es, ¿qué tiene la Biblia que decirme acerca de eso? Porque la Biblia no es un libro de ingeniería. La Biblia no es un libro de comercio. La Biblia es un libro que le enseña a las personas cómo salvarse y cómo llegar al cielo con seguridad. Entonces, ¿por qué emplear una prédica de la palabra de Dios toda una mañana para hablar acerca de cómo los cristianos deben desempeñar sus negocios? A todo esto voy a dar la misma respuesta. Hermanos, Dios ha dado principios en su palabra que regulan todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el trabajo. Por lo tanto, si nosotros queremos glorificar a Dios en nuestra vida, debemos tomar todas las áreas de nuestra existencia y meterla en el trillo de la palabra de Dios. Es verdad que Dios no nos dice cómo vender arroz, ni cómo vender habichuelas, ni cómo estudiar matemáticas. Pero Dios nos dice en su palabra cómo vender arroz, cómo vender habichuela y cómo estudiar matemáticas de una manera que le glorifique a Él.
Además, quiero recordar que es Dios quien ha dado capacidades al hombre. Es Dios quien ha dado capacidades al hombre. Y por lo tanto es Dios quien sabe cuál es la mejor manera de desempeñar esas capacidades en una forma tal que le glorifique a Él y que sea beneficioso para nosotros. Es Dios quien sabe mejor que nadie cómo tú puedes utilizar tu capacidad en una manera que le glorifique a Él y que sea lo más beneficioso para nosotros. Y para ello quiero dar un ejemplo. Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28, versículos 23 en adelante. Hay personas que piensan que solo a los predicadores Dios le ha dado capacidad para ejercer su tarea. Bueno, ellos trabajan en predicar y en enseñar la palabra de Dios. Seguramente a ellos Dios les dio capacidades especiales. Hermano, déjame avisarte que la capacidad que tú tienes para diseñar un edificio, la capacidad que tienes para picar zanja, la capacidad que tienes para desenvolverte como ama de casa, la capacidad que tú tienes para guiar un carro público, también te la dio Dios. Es un don de Dios, no un don espiritual, pero es una actitud, es una capacidad, una habilidad que Dios te ha dado. Y por lo tanto nadie mejor que Dios sabe cómo funciona eso. En Isaías capítulo 28, versículo 23 en adelante dice: Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, o sea, cuando ya tiene el terreno plano, no derrama el eneldo, que es una semilla, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. ¿Y quién le ha enseñado al campesino a sembrar de ese modo? Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Hermano, es Dios quien te ha dado la capacidad para trabajar. Por lo tanto, es Dios quien sabe mejor que nadie cómo funciona esto. Entonces, ¿cómo debe desenvolverse un cristiano en su trabajo? La primera característica que vamos a ver es la siguiente. Si quieres tener éxito en tu oficio, trabajo o vocación, lo primero que debes tener es prudencia. Si quieres tener éxito en tu oficio, trabajo, vocación, lo primero que debes adquirir, hermano, es prudencia. Y para nuestro estudio de hoy, vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos 12 y 13 es el texto que vamos a estudiar. Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículos 12 al 13 es el texto que vamos a estudiar en esta mañana. Debo avisar que este material es un poco extenso y probablemente estaremos 2 o 3 domingos hablando de la prudencia. De hecho, el sermón de hoy solo va a ser introductorio. Vamos a introducir la prudencia y más adelante, a partir del domingo próximo, vamos a ver cómo se aplica todo esto que vamos a decir hoy en nuestros negocios. Dice el texto: y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. En este texto tenemos al rey David hablando con su hijo Salomón, quien dentro de muy poco tiempo iba a asumir el papel de gobernante en Israel, iba a ser rey en Israel. ¿Y qué pide David por su hijo Salomón? Dice: hijo mío, que Dios te dé entendimiento y prudencia. Y lo primero que vamos a ver, el primer punto que vamos a ver en el estudio de hoy, que por cierto es el único que vamos a ver en este día, es la naturaleza y necesidad de la prudencia. ¿Qué es lo primero que vamos a ver en esta mañana? La naturaleza y necesidad de la prudencia. Como decía,
en este texto que acabamos de leer, encontramos al rey David conversando con su hijo Salomón, quien sería el próximo rey en Israel y a quien Dios había elegido en una manera especial para construir el templo del Señor. David tenía deseos de construir el templo, pero Dios le dijo que no porque él era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. Y Dios le dijo, yo te he provisto de un hijo, Salomón, él será un rey de paz. De hecho, la palabra Salomón significa príncipe de paz, y él gobernará Israel y él construirá el templo. David, al ver la carga tan grande que Dios estaba poniendo sobre los hombros de su hijo, deseaba que éste tuviera un reinado exitoso. Pero él sabía que tal cosa no era posible si carecían dos elementos primordiales. Para que Salomón pudiese ser un rey exitoso, debía tener prudencia y debía tener entendimiento. Y estas dos palabras, entendimiento y prudencia, se encuentran estrechamente relacionadas en la Escritura, aunque ambas poseen ciertas connotaciones distintas. No son exactamente lo mismo, aunque una cosa depende de la otra, una cosa emana de la otra. El entendimiento o sabiduría es la capacidad de comprender las verdades que Dios nos ha revelado. ¿Qué es el entendimiento o sabiduría? La capacidad de entender, de comprender las verdades que Dios nos ha revelado. ¿Y qué es la prudencia? La prudencia es la capacidad de aplicar esas verdades en casos particulares. La prudencia es la capacidad de tomar ese conocimiento general y aplicarlo en casos particulares. Por ejemplo, un hombre puede tener conocimiento acerca del efecto que puede causar en su cuerpo una descarga eléctrica. Él ya sabe eso. Él tiene ese conocimiento. Él ha estudiado los poderes de la electricidad. Él sabe lo que un corrientazo puede causar en su cuerpo. Pero solo podemos decir que este hombre es prudente si, tomando en cuenta el conocimiento que posee de este asunto, se protege cuando va a trabajar con un alambre eléctrico que está pelado en alguna de sus partes. Él ya sabe lo que puede hacer el alambre eléctrico y él ve que el alambre eléctrico está pelado en alguna de sus partes. ¿Qué es prudencia? Manejar el alambre con cuidado. La sabiduría tiene que ver entonces con el entendimiento o conocimiento de la verdad revelada, mientras que la prudencia tiene que ver con la aplicación de tal entendimiento en nuestra vida diaria. Dice Richard Steele, el ministro puritano, al respecto. Prudencia es el hábito mental que nos capacita para conducir nuestros asuntos, no solamente los negocios, todos nuestros asuntos, de la manera más sabia y adecuada. Y sigue diciendo él, en otras palabras, es perseguir un fin apropiado, o sea, un fin que es santo, que es bueno, usando los mejores medios y en el tiempo más adecuado. Voy a repetir esta última frase. Es perseguir un fin apropiado, usando los mejores medios en el tiempo más adecuado. Así que el hombre prudente conoce los principios generales y en base a ellos toma buenas decisiones, decisiones acertadas en los casos particulares. Por ello se relaciona la prudencia en el diccionario con las palabras discernimiento, sensatez, cordura, moderación. Y en un diccionario que estaba leyendo esta mañana dice que la prudencia también es la capacidad de apreciar por anticipado los peligros ocultos. Él tiene la capacidad de apreciar de antemano los peligros que pueden estar ocultos en lo que él está haciendo. Y eso lo lleva a tomar las debidas precauciones al respecto. Déjenme dar un ejemplo. Vamos a suponer que un hermano joven aquí tiene el deseo lícito de casarse. Ese deseo es lícito. Él sabe que la palabra de Dios dice no es bueno que el hombre esté solo. Él sabe que Dios aprueba su deseo. Él sabe que ese deseo que tiene Dios lo ha colocado en su corazón, que Dios quiere que él se case. Pero resulta que el hermano se fija en una inconversa. En ese caso, ese individuo es un imprudente. Él seguramente pensará, no, pero tal vez la relación que yo tengo con ella yo puedo atraerla al evangelio. Y es posible que después que yo me case con ella se convierta. Hermano, tú eres un imprudente. Eso es una imprudencia.
Debemos tomar los principios que tenemos en la palabra de Dios y aplicarlo en cada caso particular. Eso es prudencia. ¿Y qué nos dice nuestro texto acerca de la prudencia? 3 cosas. Recuerden que estamos hablando aquí de la naturaleza y necesidad de la prudencia. Estamos tratando de describir la prudencia correcta. ¿Y qué nos dice nuestro texto acerca de la prudencia? Bueno, lo primero que es obvio en el texto es que es Dios quien da la prudencia. Eso es lo primero que vemos en el texto. Dice el rey David, Jehová te dé entendimiento y prudencia. Es el Señor que da esa capacidad. De hecho, la Escritura contrapone nuestra prudencia con la prudencia de Dios, como si ambas cosas fueran antagónicas. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuál es el consejo de la Escritura en este texto? Que nos apoyemos en Dios con todo nuestro corazón. Y si nos apoyamos en Dios con todo nuestro corazón, eso excluye que nos apoyemos en ninguna otra cosa, ni siquiera en nosotros mismos. Por eso el texto dice, no seas sabio en tu propia opinión. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No lo hagas. El hombre en su estado natural hace de su propio entendimiento un Dios. En su estado natural, no regenerado, no convertido, el hombre hace de su entendimiento un Dios. Él se considera lo suficientemente sabio como para guiar su vida sin tomar en cuenta los principios que Dios nos ha revelado en su palabra. Él es como el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo le dijo al padre, Padre, dame la herencia que me corresponde, ¿qué le estaba diciendo él a su padre? Él estaba diciendo, Padre, yo creo que yo soy lo suficientemente mayorcito como para saber lo que yo hago con mi dinero. Así que yo quiero mi dinero ahora, no cuando tú te mueras. Yo quiero administrar mis bienes ahora. ¿Cómo terminó el hijo pródigo? Comiendo algarrobas con los cerdos. Sucio, apestoso, y tuvo que volver en sí de su locura e ir al padre y decir, Padre, yo me equivoqué. Yo me equivoqué, pero ¿dónde estuvo su equivocación? Que ese hijo fue sabio en su propia opinión. Él creía que no necesitaba el consejo de su padre, que él podía manejar con entendimiento y prudencia los bienes que le correspondían, y los pidió a destiempo. ¿Y qué le pasó? Que todo le salió mal. Amigo, ciertamente Dios dotó al hombre de sabiduría, eso es verdad, y le concedió la capacidad de razonar. Pero debemos entender que a raíz de la caída del hombre en pecado, la caída de nuestros padres Adán y Eva, esa capacidad fue entenebrecida. La capacidad de raciocinio y de entendimiento del hombre a raíz de la caída fue entenebrecida. Y como ya no sabemos las cosas como debemos saberlas, apoyarnos en nuestra propia opinión es tan insensato como dejarse guiar por un ciego a través de un camino peligroso. Eso es insensatez, porque nuestro entendimiento fue entenebrecido. Eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 18. Efesios 4, 17 al 18. Dice el apóstol Pablo, esto pues digo y requiero, no es una opción, es un requerimiento apostólico, inspirado por el Espíritu Santo, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cómo andan los gentiles? ¿Cómo viven? ¿Cómo toman sus decisiones? De acuerdo a la vanidad de su mente. Ellos ignoran los principios escriturales y a la hora de tomar una decisión, ¿a quién ellos consultan? A su propio corazón. ¿Y qué dice Proverbios capítulo 28, versículo 26? Que el que confía en su propio corazón es necio.
El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Así que de acuerdo con este texto, si lo ponemos a la inversa, aquel que no confía en su corazón es un hombre sabio. Aquel que no confía en su propia prudencia es un hombre sabio. Ese es un hombre entendido. Pero por el contrario, el que confía en su propio corazón, lo que manifiesta con ello no es que es muy inteligente, ni que es un individuo arrojado, ni valiente, no, es un necio. Un individuo que confía en su propio corazón, dice el texto, es un necio, porque noten que el texto contrapone que aquel que confía en su propio corazón es necio, pero el que camina en sabiduría, o sea que no se puede ser sabio, caminar en sabiduría y al mismo tiempo confiar en su propio corazón. Son dos cosas antagónicas. Así que David deseaba que su hijo Salomón gobernara con entendimiento y prudencia. En otras palabras, que no se apoyara en su propia sabiduría, que no se apoyara en su propia preparación. Él pedía a Dios que concediera a su hijo estas cosas, reconociendo de ese modo que la verdadera sabiduría y la verdadera prudencia provienen de Dios. Más adelante, el mismo Salomón diría lo siguiente en Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 6. Salomón aprendió en parte, o la primera parte de su vida, él aprendió esta lección. Y en Proverbios capítulo 2, él le dice a su hijo: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es Dios quien da la sabiduría y la prudencia. Pregunta: ¿y cómo da Dios la sabiduría y la prudencia? Espero haber podido demostrar a través de la Escritura que eso es un don de Dios. Es Dios que da la prudencia a nuestros corazones entenebrecidos y vanos. La pregunta ahora es: ¿cómo es que Dios da al hombre prudencia y sabiduría? Bueno, de dos maneras. En primer lugar, abriendo nuestro entendimiento y restaurándolo en la conversión. Primeramente, abriendo nuestro entendimiento y restaurándolo en la conversión. Efesios capítulo 1, versículos 7 al 9. Efesios capítulo 1, versículos 7 al 9. En este tremendo capítulo de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos enseña todo lo que Dios ha hecho por su iglesia de pura gracia. Eligió, predestinó, nos perdonó, nos aceptó como hijos, etc. Y en el versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Hermanos, las implicaciones de este texto son tan profundas, tan profundas, que yo me veo en esta mañana en la penosa, triste obligación de tener que echar a un lado muchas verdades que hay aquí para no apartarnos del tema que estamos tratando. Pero vamos a sintetizar qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Lo que Pablo está enseñando es que Dios manifestó la amplitud de su gracia para con sus hijos, no solamente perdonando sus pecados. Hermanos, el cristianismo no se detiene allí. No es simplemente Dios perdonó nuestros pecados y ya, dice Pablo, no. La amplitud de su gracia para con nosotros también se manifestó concediéndonos la sabiduría y el entendimiento necesarios para conocer el misterio de su voluntad. Dice que Dios sobreabundó en su gracia con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para que podamos conocer el misterio
de su voluntad. Y al escuchar la palabra misterio, no debemos pensar en algún tipo de enseñanza esotérica, oculta, que solo pueden comprender algunos privilegiados que pertenecen a algún tipo de secta extraña. Porque eso es exactamente lo opuesto al cristianismo. El cristianismo más bien procura abiertamente proclamar los dogmas de su fe. Nosotros más bien vamos al mundo a proclamar a las personas lo que nosotros creemos. Así que aquí no estamos hablando de una enseñanza oculta, que tenemos que saberla 2 o 3 iniciados y que no podemos traspasar ese secreto a nadie. No. En la Escritura se usa la palabra misterio para designar esas verdades que no podrían ser conocidas a menos que Dios no las revele. Son verdades que no podrían ser conocidas a menos que Dios no las revele. Verdades que la mente entenebrecida del hombre no puede comprender sin la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo que enseña el texto. Y la palabra misterio. En ese sentido, este texto, quédense con un dedo en Efesios 1, pero ese texto es paralelo a 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 en adelante. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10 y versículo 14, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre en una forma natural, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Cuando Pablo dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, Pablo no se está refiriendo al cielo. Pablo no está hablando aquí del cielo. Él está diciendo que las verdades espirituales que Dios ha puesto en su palabra no hubiesen podido nunca ser conocidas por el hombre natural. Por eso noten que en el versículo 10 dice, Dios nos las reveló a nosotros. ¿Cómo? Restaurando el entendimiento de los creyentes y revelándolo en su palabra. Esas son las cosas que ojo no vio, ni oído yo, en una forma natural. Por eso el versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Son cosas que el ojo no puede ver, son cosas que el corazón humano no puede entender a menos que haya una restauración espiritual. A menos que Dios en su gracia no nos conceda sabiduría y entendimiento, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Así que el hombre posee inteligencia y posee raciocinio, pero no puede comprender el alcance de las verdades espirituales a través de ese raciocinio. No puede. Por eso uno se pregunta, ¿y cómo es posible que un hombre tan inteligente como fulano no entiende el Evangelio? No lo entiende. Y usted se lo explica y le dice, ¿tú eres pecador? Sí, yo sé que soy pecador. ¿Verdad que este mundo parece que no pudo haber sido venido de la casualidad, que alguien tuvo que hacerlo? Sí, eso parece. ¿Y tú no crees que ese Dios le va a demandar al hombre por su pecado? Parecería que sí. Pero ese hombre con todo su raciocinio y que puede entender esas cosas, no puede aceptar el Evangelio con su mente natural. Él no puede. Dios tiene que restaurar su entendimiento. Dios tiene que darle luz. Hermanos, el convertirse no es algo tan sencillo. No es pararse acá arriba, explicar el Evangelio y que una persona sensata que está aquí lo va a aceptar, a menos que Dios con su Santo Espíritu no obre poderosamente en el corazón del pecador, no se va a convertir. Ni que sea un genio, no se va a convertir. Porque el hombre natural, inteligente o escaso de inteligencia, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. De hecho, yo me voy más lejos. Esa inteligencia natural más bien se convierte en un obstáculo para adquirir la verdadera inteligencia, la que viene de Dios. A menudo esa inteligencia natural es un obstáculo para el hombre. Por eso Pablo dice, no se equivoquen, hermanos, que en la iglesia no hay muchos sabios. No se ofendan, hermanos, pero eso es lo que dice la Biblia. Que no hay muchos sabios, según el mundo. Según el mundo no. De hecho, Pablo dice en 1 Corintios 3, 18 al 20, nadie se engaña a sí mismo.
si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, o sea, un individuo inteligente, sagaz, con una mente aguda, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Escuche cuál es el consejo del apóstol Pablo. Si alguno se cree sabio en este siglo, con la sabiduría de este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Y añade Pablo, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Dios ve la mente del hombre sabio de este siglo, y lo que ve es un pozo profundo, hueco, lleno de alas de cucaracha. Y él cree que es un genio. Él se siente orgulloso porque él puede tomar un libro complicadísimo de física nuclear y entenderlo. Pero cuando Dios mira su entendimiento, Dios lo que ve es un hueco vacío, dice Pablo. Los pensamientos de este siglo son vanos. Y lo penoso es que hay cristianos que han adquirido la sabiduría del otro siglo, la sabiduría que proviene de la palabra de Dios. Pero cómo envidian y cómo quisieran ser reconocidos en el mundo por la sabiduría de este siglo. ¿Cómo lo anhelan? Ellos no quieren sobresalir en la universidad para adquirir el conocimiento necesario para hacer una buena labor. No, ellos quieren ser reconocidos por un pedigrí. Y Pablo dice, hermanos, eso es vano. Por medio de su sabiduría, el hombre ha podido dividir el átomo. ¿Qué cosa más grande esa? ¿Saben por qué se le llama átomo a esa partícula? Porque la palabra átomo es una palabra griega compuesta de a, que es una partícula negativa que significa no, y temno, que significa cortar. Cuando se descubrió el átomo, se creía que era la partícula más pequeña que existía, tan pequeña que no podía ser dividida, y por eso se le llama átomo. Esa es la misma palabra griega que aparece en 1 Corintios capítulo 15, cuando dice que nosotros seremos arrebatados en un momento, dice Pablo, en un átomo de tiempo, en un abrir y cerrar de ojos estaremos en el cielo cuando el Señor regrese a buscar a su iglesia. Pero hermanos, el hombre pudo dividir el átomo. Lo que parecía indivisible. Es tan inteligente el hombre en su sabiduría natural que pudo dividir el átomo. Sin embargo, no puede comprender las implicaciones que tiene delante de Dios su vida de pecado. Él no puede entenderlo. Él no puede comprender cuáles son las implicaciones del Evangelio. Por eso dice Pablo aquí en este texto, ¿deseas entrar en el reino de los cielos? ¿Ese es tu deseo? Entonces tienes que hacerte un niño. Tienes que hacerte un niño. Debes renunciar a tu sabiduría terrenal, entender cuán limitada es tu inteligencia y descansar por completo en la sabiduría de Dios. Volviendo a nuestro texto, en Efesios 1:8, lo que Pablo está enseñando es que la sabiduría y el entendimiento necesarios para comprender la voluntad de Dios es un regalo que Dios nos concede por gracia. Así que cuando la gracia de Dios actúa en un hombre, no solo le concede arrepentimiento y perdón de pecados, sino también la capacidad de comprender y aplicar las verdades espirituales que son necesarias para la salvación, para el crecimiento en el cristianismo, en la piedad, y para nuestro desenvolvimiento en este mundo hasta que lleguemos al cielo. La gracia de Dios hace todo eso. No solamente nos capacita para entender lo necesario para salvarnos, no. La gracia de Dios también nos capacita para comprender las verdades escriturales y para aplicarlas. ¿Qué dice Pablo en Tito capítulo 2, versículo 11? Dice que la gracia de Dios ha venido a este mundo no solo dándonos salvación, sino también enseñándonos a que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermano o amigo que está aquí en la iglesia en esta mañana, si tú dices que la gracia de Dios ha venido a tu vida y tú dices que Dios en su gracia te ha salvado, si la gracia de Dios no te ha enseñado a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo
sobria, justa y piadosamente, dice Pablo, la gracia del Señor no ha actuado en ti, ni siquiera para salvación. Ni siquiera para salvación. La gracia de Dios enseña al creyente a huir de la impiedad. Es cierto que hay pecado remanente en el creyente y por eso es que hay lucha precisamente. Por eso es que hay lucha. Pero hay lucha. Hay lucha porque no queremos pecar, porque no queremos hacer lo malo, porque queremos hacer la voluntad de Dios, porque la gracia del Señor nos ha enseñado eso. Así que el hombre que sabe que es pecador y que en Cristo hay perdón de pecados, es más sabio, 1000 veces más sabio, que el físico nuclear que no comprende estas cosas. El hombre sencillo de entendimiento, el hombre del pueblo, que quizás no ha tenido la oportunidad de ir a una universidad, si él entiende que es pecador y que en Cristo hay perdón de pecados y la gracia del Señor le ha enseñado a vivir en santidad, miren, ese hombre es más inteligente que un físico nuclear que no entiende estas cosas. Por eso Pablo nos dice que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Ciertamente, porque debo hacer un balance aquí, algunos creyentes son más inteligentes que otros. Y eso es indudable, hermanos. Dios le ha dado a los hombres diferentes capacidades intelectuales. Estaba leyendo la vida de Martin Lloyd-Jones, o estoy leyendo la vida de Martin Lloyd-Jones, y cuando ese muchacho de 14 años estaba ya en el colegio, ya se veía claramente que el individuo era genial en su capacidad de entendimiento. Se metió a estudiar medicina y antes de los 18 años ya era médico. Eso no es común. Eso no es común. Dios le da a ciertos hombres una tremenda capacidad. Spurgeon podía leer a los clásicos griegos cuando tenía 11 años de edad. Y John Wesley aprendió griego a los 6. Hay personas a quienes Dios les da más inteligencia que a otros. Y el que es más inteligente tendrá una capacidad más amplia de profundizar en el conocimiento de las doctrinas bíblicas. Vamos a ponerlo de esta manera. Dios a todos nos ha dado pulmones. Pero hay algunas personas que tienen más capacidad pulmonar que otros. Hay individuos que se tiran en una piscina y a los 15 segundos se salen ahogándose, no aguantan más. El pulmón no aguanta más aire. Y hay personas en México que a puro pulmón se tiran en el mar y buscan perlas en el fondo del mar, a puro pulmón. Los dos tienen pulmones y los dos pueden tirarse, pero hasta cierto punto. Bueno, Dios le ha dado a todos los creyentes la capacidad de entender las verdades espirituales, pero a algunos les ha dado un pulmón más amplio que a otros, por cierta razón, porque Dios quería que éste hiciera un trabajo y que aquel hiciera otro. Pero aún en el caso de un cristiano, su comprensión de las verdades bíblicas no depende únicamente de su inteligencia. Y esto sí es trascendental, hermanos. Aún en el caso de un cristiano, su comprensión de las verdades bíblicas no depende únicamente de su inteligencia. Por decirlo de otro modo, se requiere de una inteligencia santificada para poder comprender el verdadero alcance de las verdades espirituales. Se requiere de una inteligencia santificada. ¿Dónde vemos eso en la Escritura? Hebreos capítulo 5. De hecho, hermanos, es triste, pero hay hombres inteligentes que por causa de su pecado llegan a un entenebrecimiento tal de su corazón que se comportan como si fueran idiotas. Increíble eso, pero cierto. Toda la sabiduría que tenían comienza a entenebrecerse hasta que llegan a una oscuridad casi total. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 12, el apóstol aquí hablando del sacerdocio de Cristo, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Y dónde estaba la dificultad? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos, el ABC de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Quiero que noten dos frases aquí. En el versículo 11 dice, por cuanto os habéis hecho. Y en el versículo 12 dice, y habéis llegado a ser tales. ¿De qué está hablando el autor de Hebreos aquí? Está hablando de un grupo de personas en la iglesia que antes tenían una comprensión más profunda, que antes tenían agudeza espiritual, que antes podían entender con perspicacia la palabra de Dios. ¿Y qué les pasó? Se hicieron tardos para oír, llegaron a ser tales a través de un proceso de endurecimiento, que ahora estos hermanos que debían ser maestros en la iglesia tienen la necesidad de que se les enseñe el ABC del cristianismo. Llegaron ahí. Ellos no estaban allí, llegaron ahí. Así que, hermanos, un creyente sencillo, simple, que vive a la luz de lo poco que él entiende de la Biblia, ese hombre es más sabio, es más piadoso y más bienaventurado que aquel que ha estudiado cientos de páginas de teología, pero cuya aplicación de estas verdades es mínima. Ese hermanito sencillo de la iglesia, que quizás muchos hasta lo menosprecian porque no es un individuo que tiene verbo. Él no sabe expresar lo que sabe, pero él vive de acuerdo a eso. Él solo sabe 3 verdades, pero vive conforme a esas verdades, porque hasta ahí fue que su mente dio. Ese hombre es más sabio y más piadoso y tiene una vida más bienaventurada que el genio de la iglesia, que se ha leído cientos de libros, pero vive como si fuera un hombre natural. Así que, hermanos, lo primero que hace Dios para dar prudencia y sabiduría es restaurar el entendimiento del pecador en el momento de la conversión, capacitarlo para comprender el verdadero alcance de las verdades espirituales. Es a esta restauración del entendimiento que se refiere nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 6. Voy a leerlos rápidamente, los versículos 44 y 45. Dice Cristo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Soberanía de Dios en la salvación. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. ¿Quiénes todos? Los que el Padre atrae. Aquí no está hablando de todo el mundo. Porque si fuera todo el mundo se convertiría, porque dice el versículo adelante, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Qué es lo que el texto está diciendo? Que el Padre en la eternidad eligió a algunos para salvación, y que el Padre soberanamente atrae a esos algunos. ¿Cómo? Dice el texto, enseñándoles. ¿Y qué significa eso? Que el Padre restaura nuestro entendimiento para que podamos ir a Cristo en arrepentimiento y fe. El segundo medio que Dios usa para restaurar nuestro entendimiento es la Escritura. La Escritura. Noten, volviendo a nuestro texto en Primera de Crónicas 22, cómo aquí David conecta la verdadera prudencia con el guardar la ley de Dios. Déjenme hacer un recuento rápido de dónde estamos. Estamos hablando de la naturaleza de la verdadera prudencia. Y hemos dicho, primero, que la verdadera prudencia la da Dios. Y dentro de ese punto hemos dicho que Dios la da restaurando el entendimiento. Y ahora, segundo, por medio de su palabra. Dice David: Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. La prudencia está conectada con el guardar la ley de Dios. De hecho, en el Salmo 1, el mismo David compara al hombre que camina por la senda trazada por la Escritura como un árbol que está plantado a la vera de un río. ¿Cómo son esos árboles plantados a la orilla del río? Dice que dan su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera porque es un individuo que camina en la ley de Dios. De hecho, en el Salmo 119, David da su propio testimonio al respecto. Salmo 119, versículos 98 y 100, al 100. Dice David:
Me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Cómo? Con tus mandamientos. Pues siempre están conmigo. Más aún, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Hasta más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Versículo 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. David dice, Señor, a través de tu palabra, tú me has hecho más entendido que mis enemigos, más que mis maestros, más que los hombres de canas, porque tu palabra me dio inteligencia. Tu palabra me dio inteligencia. Por eso dice el Salmo 119, versículo 7, que la palabra de Jehová es perfecta, que convierte el alma y que hace sabio al sencillo. ¿Sabe lo que significa la palabra sencillo? Es una palabra en hebreo que significa puerta abierta. Ustedes han visto a esa gente que usted le dice que usted vio a Superman ayer volando y le dice, ajá, una gente que todo lo recibe así. Es una persona sencilla, simple, que todo lo cree, es ingenuo. En inglés se usa la palabra naif, que es exactamente lo que significa ese texto. Pero dice la Escritura que un hombre así, que se guía por la ley de Dios, va a llegar a ser sabio. La palabra de Dios hace sabio al simple, al ingenuo. La palabra de Dios. Así que es Dios quien da la prudencia, y Él lo hace primordialmente, porque hay otras fuentes, pero no podemos extendernos aquí. Y Él lo hace primordialmente restaurando nuestro entendimiento para que podamos adentrarnos en el misterio de su voluntad y proveyéndonos principios sabios en su palabra, a través de los cuales podemos andar con seguridad en un mundo lleno de peligros. Bien, hermanos, volvamos a nuestro texto. ¿Qué es lo primero que hemos aprendido? Que Dios da la prudencia. Segundo lugar, segunda enseñanza que extraemos de nuestro texto, es que esta prudencia, y les prometo que voy aquí a ir más breve, esta prudencia que Dios da es conforme a su santa ley. Lo segundo que aprendemos en el texto es que esta prudencia que Dios da es conforme a su santa ley. Esto está obviamente incluido en el punto anterior, pero es útil que lo veamos como una característica aparte. David pedía que su hijo Salomón fuese prudente en el manejo de su oficio real. Él deseaba que su hijo fuese un rey sabio, que manejara los asuntos de Estado con prudencia y con entendimiento, pero noten lo que dice aquí, Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obras los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Así que, y quiero aquí que pongan mucha atención, sobre todo los que trabajan en comercios, esta prudencia no consiste, no, de negativo, de aléjate de eso, no consiste de ningún modo en la capacidad de hacer uso de esa astucia que mueve a los hombres a aumentar sus riquezas a través de la injusticia y del fraude. Eso no es astucia, prudencia. A menudo se dice de ciertas personas, fulano sí es hábil en sus negocios, cuando en realidad lo que debería decirse es que ese fulano es un hábil estafador. No es que él es hábil en sus negocios, sino que él roba con astucia. Él sabe robar bien. Su habilidad consiste en saber engañar a los demás. Pero aquí no estamos hablando de ese tipo de prudencia. La prudencia que Dios da está encerrada en los límites de su santidad. Este hombre sabe hacer negocio en el tiempo más apropiado, usando los mejores medios, y a través de esa sabiduría el individuo prospera en su negocio y Dios lo bendice. Eso no es carnalidad, eso es prudencia. El individuo es prudente. Él sabe cuándo comprar, él sabe cuándo vender, él sabe cómo invertir. El individuo sabe eso y él piensa y él razona. Y dice, si meto mi dinero aquí y lo pongo aquí, me va a dar tanto y con esto yo puedo hacer eso y lo puedo invertir aquí. Eso es prudencia. El individuo es sabio, es inteligente.
pero nunca apartándose de los caminos del Señor, nunca. Así que no debemos confundir esta sabiduría que Dios da con esa astucia serpentina de serpiente de algunos hombres que aumentan sus riquezas engañando al Estado y engañando a los demás. ¿Y cómo engañamos al Estado? O a través del pago de los impuestos. Eso no es prudencia, hermano, eso es estafa. Eso es robo. Y la Biblia dice, no robarás. Eso es estafa. Una cosa es que tú pienses, bueno, si yo tomo este dinero y lo invierto aquí, puedo usar mi dinero mejor que dárselo al fisco, pero en una forma legal. Eso es prudencia. Pero aquí estamos hablando de un individuo que engaña al Estado y que engaña a los demás en su comercio. Eso es robo, eso es estafa. Como bien señala Richard Steele, la prudencia que Dios da es una sabiduría honesta. Sabiduría honesta, la cual es consistente con una buena conciencia. Este comerciante duerme tranquilo porque su conciencia no lo acusa de robo y de estafa. Así que si un hombre calcula bien sus pasos, considera cuándo hacer negocios y con quién, es un individuo prudente. Un individuo que ponga una fábrica de hielo en Alaska no es un individuo prudente. No es un individuo prudente. Pero ese individuo calcula bien sus pasos, él piensa antes de actuar. Él sabe con quién se asocia, con quién trabaja, dónde pone su dinero, pero todo eso con una buena conciencia. Con una buena conciencia. Pero si lo que el individuo hace es calcular astuta y perversamente cómo sacará de los demás más provecho del que es debido, y sus negocios no son equitativos, sino que son injustos, ese hombre no es prudente, es un estafador. Es un estafador. Y lo tercero que aprendemos en nuestro texto, más breve aún, es que esta prudencia es necesaria para la prosperidad. Esta prudencia es necesaria para la prosperidad. ¿Qué dice el texto, versículo 13? Entonces serás prosperado. Hay una condición allí. Entonces serás prosperado. David enseña a su hijo que la prudencia y la diligencia, porque dice si cuidares de poner por obra, y dice más adelante, esfuérzate, cobra ánimo, no desmayes. La prudencia y la diligencia son indispensables para obtener prosperidad. Cuando nuestras intenciones son buenas y estamos usando los medios más apropiados, podemos esperar razonablemente la bendición de Dios. Y cuando Dios nos prospere, aún económicamente, hermanos, y nuestros bolsillos comiencen a engrosarse, porque Dios lo está prosperando, tu gozo será doble. Tu gozo será doble. Primero estarás contento por haber prosperado. Conténtate en eso. Y segundo, estarás contento por tener una buena conciencia delante de Dios. Un doble contentamiento. Eso no quiere decir que el éxito en los negocios es algo seguro para aquellos que son prudentes y diligentes. Y es importante que se señale eso, porque alguien puede decir, entonces la clave es que si yo soy diligente y prudente me hago millonario. No, eso no es lo que yo estoy diciendo, hermanos, porque la riqueza viene de Dios. La riqueza viene de Dios. Existen muchas causas ajenas a nosotros que le impiden muchas veces a un hombre prudente y diligente prosperar. Y son causas que no podemos manejar, están únicamente en las manos de Dios. Y Dios en su providencia a veces permite, como decíamos el domingo pasado, que ciertas personas no prosperen. Económicamente hablando me refiero, porque espiritualmente hablando sí prosperará el que es diligente. Espiritualmente hablando sí prosperará. Ahí tenemos el labriego que trabaja con diligencia la tierra, pero él no pudo calcular que ese año iba a haber una sequía terrible. O él no pudo calcular que se iba a pasar el mes de abril, de mayo y de junio lloviendo a cántaros. No lo pudo calcular. Se le perdió la cosecha de ajo. O tampoco pudo calcular que de repente un individuo trae ajo al país, habiendo él sembrado ajo en su campo,
y que entonces resulta que el precio del ajo ahora baja y se desploma. Él no estaba esperando eso porque él no sabía que ese sultán iba a traer ajo al país. Son causas que escapan a nuestro control. Pero si eres diligente en tu oficio o vocación y manejas tus asuntos con prudencia, hermano, te aseguro que cuando venga la adversidad podrás enfrentarla con una conciencia tranquila y con contentamiento, sabiendo que esa pobreza que te ha sobrevenido es por la providencia de Dios, no por tu irresponsabilidad. Serás prosperado. Para concluir, quiero dar aquí 3 aplicaciones prácticas acerca de lo que hemos visto. Bien, ¿qué podemos aprender en un sentido práctico de todo lo que hemos visto? Bueno, lo primero que aprendemos es que no hay mucha gente prudente en este mundo. Yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Después de haber leído lo que es la verdadera prudencia, creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que en este mundo no hay mucha gente prudente. La prudencia no es algo común en este mundo. Los hombres de Dios en la Escritura se quejaban a menudo de esa falta de sabiduría y de prudencia, aún hasta dentro del pueblo de Dios. Dice Moisés en Deuteronomio 32, 29, ojalá fueran sabios para que comprendieran esto. Ojalá fueran sabios. Dice el profeta Jeremías en Jeremías 9:12, ¿quién es varón sabio que entienda esto? Como diciendo, no hay muchos. El salmista en el Salmo 107, versículo 43, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Y Oseas termina toda su profecía diciendo, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? No hay mucha gente prudente en este mundo. ¿Y saben por qué no hay mucha gente prudente en este mundo? Porque el hombre natural se mueve mayormente por sus deseos, por sus pasiones, por sus imaginaciones. Él piensa una cosa, hace un castillo en el aire, se hace millonario en 5 minutos, eso es lo que él desea y se va por ahí. Él no calcula los pasos que va a dar, ni con quién se va a asociar, ni las implicaciones que puede tener su trabajo. Recuerdo haber leído hace mucho tiempo un hombre que fue a una librería y dijo, señorita, por favor, consígame ese libro que acaba de salir, ¿Cómo hacerse millonario en una semana? Ella le dijo, bueno, está bien, pero usted tiene que saber que lo vendemos en 2 tomos porque siempre lo damos con el código de leyes. Porque hay personas que se quieren hacer millonarios en una semana, pero violando las leyes. Dice Richard Sibbes, el puritano, un hombre no puede ser sabio y apasionado al mismo tiempo. Un hombre no puede ser sabio y apasionado al mismo tiempo. Los hombres se mueven por sus pasiones. Ellos dejan que sus deseos aumenten en su interior y cuando vienen a ver, es tanto lo que desean un asunto que se vuelven imprudentes. Más aún, dice Richard Sibbes, su pasión los transforma en bestias y en demonios. Hermanos, no se puede ser sabio y apasionado al mismo tiempo. Segunda aplicación. Lo segundo que aprendemos de nuestro texto es que todos los creyentes tienen la capacidad de andar prudentemente. Todos los creyentes tienen la capacidad de andar prudentemente, por lo menos en germen, tienen la capacidad. Dios ha restaurado el entendimiento de los cristianos. Sin esa restauración del entendimiento no puede haber conversión. Hermanos, la verdadera religión no viene al hombre a través de un arrebato emocional. Yo estaba en el culto y de repente yo sentí una cosa en mi interior. Y claro, cuando el predicador hizo uso de ciertos subterfugios, levanten su mano, cierren sus ojos, vengan al frente. El individuo es arrastrado por sus emociones. Hermanos, eso no es verdadera conversión. Eso no es verdadera conversión. La verdadera conversión comienza con una restauración del entendimiento. Romanos capítulo 6. Lo otro es puro emocionalismo. Romanos capítulo 6, versículo 17, dice Pablo, pero gracias sea a Dios
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Él está diciendo que la verdadera conversión encierra los tres elementos de la personalidad humana: entendimiento, voluntad y afecto, sentimientos. ¿Pero en qué orden? ¿En qué orden? Ustedes eran esclavos del pecado, pero habéis obedecido de corazón, ese es un movimiento de la voluntad, habéis obedecido de corazón ¿a qué cosa? A esa forma de doctrina a la cual fuisteis previamente entregados. Primero se os predicó el Evangelio. Ustedes entendieron la verdad evangélica, movieron su voluntad hacia esa verdad, pero la aceptaron de corazón. También sus sentimientos fueron envueltos. Así que todo verdadero creyente comprende su propia pecaminosidad, acepta que su entendimiento estaba entenebrecido, así como también acepta que la Escritura es la palabra infalible de Dios. ¿Qué va a hacer ese hombre? Un hombre que acaba de entender que su entendimiento estaba entenebrecido, que estaba perdido en pecado, que para él no había esperanza, y entiende que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer ese hombre? ¿O que va a dejar de confiar en su propio corazón y comenzará a seguir lo que dice Dios en su palabra? ¿Eso es prudencia? Así que todo verdadero creyente tiene la capacidad de ser prudente. Y tercera aplicación. También debemos entender que es nuestra la responsabilidad de actuar con prudencia y de incrementarla en nuestra vida. Es nuestra la responsabilidad de actuar con prudencia y de incrementarla en nuestras vidas. El hecho de que Dios haya hecho todo lo que hizo, esto no elimina nuestra responsabilidad. Todo creyente es responsable ante Dios, no solo de actuar con prudencia, sino también considerar todos sus pasos a la luz de la palabra de Dios, incrementar su prudencia. No solo de actuar con prudencia, sino también de incrementarla. En el mismo capítulo de Efesios, donde Pablo dice a los hermanos que Dios hizo sobreabundar su gracia para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, si ustedes siguen leyendo van a ver que Pablo ora porque Dios les dé más sabiduría y más inteligencia. No hemos llegado a donde debíamos llegar. De igual modo, el libro de Hebreos nos habla de aquellos que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entre los mismos cristianos hay algunos que tienen más prudencia, más inteligencia espiritual que otros. Es nuestra la responsabilidad de actuar con prudencia y de incrementar nuestra prudencia. La semana que viene vamos a ver cómo se aplican estas cosas específicamente a los negocios. Vamos a orar.